Bien, entonces, una de las cosas más importantes que necesitamos tener en cuenta cuando trabajamos en procesos de coaching con personas es que cualquier proceso de coaching, por más liviano que sea, cuando un cliente empieza a hacer cosas distintas, se va a disparar una transición. Y una de las cosas más importantes que necesitamos entender y tener en cuenta es que en este proceso de ayudar a que ese cliente transite esta transición, va a ser la riqueza de nuestro proceso. La riqueza del proceso de coaching no se encuentra que el cliente pueda definir su mejor sueño, eso genera los basamentos que nos van a ayudar a transicionar, pero en realidad el poder ayudar a este cliente que gestione esa transición de manera generativa, que gestione esa transición de manera que le permita obtener recursos, es lo que también nos va a ayudar que ese proceso de coaching sea rico. No es solamente, bueno, ¿qué tengo que hacer para poder alcanzar? Yo me acuerdo una vez que una alumna me decía, bueno, no, yo hago solamente hasta el plan de acción y después el proceso de coaching termina. Y en realidad eso no es proceso de coaching, porque el aprendizaje y la evolución real del cliente se va a dar cuando ese cliente tiene que salir al mundo y tiene que empezar a encontrarse con su verdadero yo, con las cosas que le pasan cuando dice, ay, bueno, necesito empezar a avanzar y hacer esto y no me animo, o no sé cómo hacerlo, yo no creo poder hacerlo. Entonces, en esa transición de dejar el mundo conocido para empezar a crear el mundo soñado, es donde se da la real riqueza de ese proceso de coaching. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tarde, de estar aquí para juntarnos en este webinar? Poder entender cómo los ciclos naturales son la brújula para darle sentido y poder navegar las transiciones que van a ser inevitables en la vida. Una de las constantes que hoy tenemos en la vida es el cambio y necesitamos poder tener recursos para poder afrontarlos de manera flexible y de manera exitosa dentro de lo que para cada uno sea exitosa. Y lo que queremos es poder encontrar un proceso que nos ayude a manejar las transiciones para que puedan ser evolutivas y de desarrollo en los procesos de cambio. Y no solamente es, bueno, cambio una cosa por otra y veo cómo sigo con la vida. Vamos a refrescar algunos conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre cambio y transición? El cambio es el hecho. Me mudé de país, me quedé sin trabajo, me promovieron, tuve un hijo, me casé, me separé, y la transición es el proceso interno que se da en esa persona que está disparado por un cambio. Por eso yo les decía que de cualquier proceso de coaching donde el cliente se lleva tareas nuevas, que tiene que empezar a hacer cosas que hasta ahora no hacía, empezamos a generar cambios y eso va a generar un proceso de transición. Entonces, tenemos nuestra obligación como coaches es acompañar a ese cliente en ese proceso de transición que se disparó, porque no siempre tenemos las herramientas para poder gestionarlo y gerenciarlo de manera individual. ¿Cuáles en general son los obstáculos que las personas tenemos para cambiar? Porque seguramente todos tenemos muchos juicios sobre por qué no cambiamos, tenemos muchos juicios sobre por qué no hacemos las cosas que tenemos que hacer, pero tenemos también cultural y socialmente muy pocas estructuras que nos ayuden a sostener y mantener esos cambios, a poder entenderlos, aceptarlos, validarlos y transitarlos de manera amorosa y armoniosa. Primero que tenemos una sobrecarga de información y de estímulos. Entonces, cuando uno quiere cambiar, hay tanta información, tantos métodos, tantas cosas. Yo cuando empezó, por ejemplo, la cuarentena y empezaron a llover todas estas cosas de cómo organizarte, cómo hacer tu negocio más. Yo me anotaba en webinars, en cosas, me parecía todo súper interesante. Llegó un momento que había tanta información que la verdad no pude cambiar para ningún lado, porque era tanta información y tan dispar que uno tampoco tiene el filtro ni el tiempo para poder realmente procesar toda la información que entra. Entonces es una avalancha de información, uno se abruma y no cambia. Pero no cambia porque uno no quiere cambiar. No cambiamos porque tenemos tanta información y no tenemos el filtro correcto que no sabemos cuál sirve o cuál no sirve, entonces nos pasamos toda la vida a veces buscando información. También culturalmente no tenemos terminologías adecuadas para expresar el cambio, qué nos pasa con respecto a los cambios, qué nos pasa con respecto a la incertidumbre, o qué nos pasa a veces con respecto a las sensaciones que tenemos cuando uno empieza a cambiar. Piensen que hay veces que uno se da cuenta que algo no está funcionando del todo, pero no tenemos, yo pensaba, ¿qué palabras hay además de cambio y transición para poder expresar lo que a uno le pasa cuando quiere cambiar?
Hay veces que uno se da cuenta que ya la relación en la que está no funciona, a veces uno se da cuenta que el trabajo que tiene ya no le funciona más. ¿Qué palabra hay para esto que te pasa adentro con respecto a que te das cuenta que un proceso se está terminando? Proceso que se está terminando, insatisfacción laboral, pero no hay una palabra justa. Entonces, cuando no hay terminologías adecuadas para expresar lo que a uno le sucede, es muy difícil también validar lo que a uno le está pasando y empezar a iniciar un proceso. Y tampoco tenemos mecanismos sociales o estructuras sociales o culturales que nos ayuden a lidiar con el cambio. Piensen que todo es bueno, ¿viste? Terminó, vuelvo a abrir, terminó, vuelvo a abrir, pero no tenemos mecanismos. Piensen que, por ejemplo, todos los ritos de passage rites, no funcionan más. Tenemos fiestas de 15, pero en realidad una fiesta de 15 es más como una celebración social que realmente preparar a esa niña que está dejando de ser mujer, que está dejando de ser niña para ser mujer. Hay fiestas de egresados, pero no tiene que ver con una estructura social para ayudar a esos niños que dejan la escuela primaria o secundaria para pasar a otra instancia profesional, completamente distinta o diferente. Yo no me acuerdo si les contaba, yo hice toda la escuela primaria y la secundaria en el mismo colegio. Entonces, primer día del primer año de la escuela secundaria, yo voy a la bandera. Estaba entonces en la bandera, genial. Segundo día, yo voy a la bandera, porque era lo que hacíamos en la primaria. Viene la preceptora y me dice, ¿qué hace acá? Se está escapando de clase, 10 amonestaciones y llamaron a mi mamá. Yo no entendía qué pasaba, a mí nadie me dijo que yo no tenía que seguir yendo a la bandera. Y eso es como una cosa mínima de lo que le pasa. Yo no entendía nada y encima empecé primer año con 10 amonestaciones, podíamos tener 30. Y yo dije, ¿qué pasa? Además, si me voy a escapar de la clase, no me voy a venir a cantar el himno a la bandera, me voy a tomar el desayuno a algún lugar, pero no venía a hacer esto. Piensen, esto es como una pequeña anécdota, pero en la vida nos pasan estas cosas. A veces uno ingresa en un trabajo y la capacitación que te das, lee un manual y sigue adelante. Entonces, también, más allá de que las cosas personales que uno tenga para cambiar, no tenemos circuitos, ni culturalmente ni socialmente, tenemos estructuras que nos apoyen, nos validen y nos convaliden los procesos de cambio, las cosas que le pasan a uno. Entonces, ¿cuáles son las cosas que solemos hacer frente al cambio? Uno enseguida quiere volver a la normalidad. Entonces, no pasó nada acá. Se murió alguien, pero al día siguiente yo siempre, hay una anécdota que cuentan en la familia de mi marido, que para mí siempre es como muy fuerte. La mamá de Marcelo falleció en un accidente de tránsito, de un día para el otro, nadie esperaba que pasara nada. El padre falleció un día viernes, el padre les dijo, sábado y domingo lloramos, el lunes la vida sigue. Y el lunes la vida siguió como si nada hubiera pasado. Y todos dicen, viste, todos re fuertes, y digo, para mí es terrible porque pasaron un montón de cosas que después las tuvieron que trabajar como adultos esos dos chicos que eran adolescentes en ese momento. Entonces una de las cosas que solemos hacer es decir, bueno, acá no pasó nada, me cambié de país, pero no pasa nada, total sigue la vida, yo tengo mi casa y uno continúa. Y en un punto el hacer esto no es adaptarse rápidamente al cambio, es no validar que nos pasan cosas frente al cambio, que nos están pasando cosas, y que hay sentimientos que necesitamos sostener, porque hay cosas que se pierden, hay cosas que se dejan, hay espacios que se cierran, hay incertidumbres, hay sentimientos que uno no sabe qué es lo que va a pasar, y esto empieza a generar como esta idea de que el cambio no es bueno. Porque entonces, si yo no puedo transitar ese cambio por un tiempo, sino que enseguida todo lo que trato de hacer es volver a la normalidad anterior, me separé, pero bueno, ya estoy bien, estoy genial, está todo bien, todo ya, bueno, sí, cerramos, todo está bien, yo, viste, peluquería, voy al cirujano, botox, viste, y salimos a bailar y está todo bien. En realidad lo que empieza a reforzar es esta idea de que el cambio no es bueno y que por más que, a ver, uno haya decidido hacer ese cambio, es como que uno fracasó. Y es importante entender, y que nuestros clientes entiendan también, que cualquier proceso de cambio es un proceso de cierre, y que más allá del fracaso, porque a veces puede ser que no hayas obtenido lo que vos esperabas, es un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Y que para poder volver a iniciar etapas hay que cerrar la etapa anterior. Muchas veces también lo que hacemos es, no decimos nada, porque tratamos de mantener el status quo, de no molestar a los que están alrededor nuestro, y esto lo que nos genera muchas veces es un espacio de soledad y aislamiento. Voy a
uno solo lo pasa y de repente alguien te dice, che, la pasaste re mal y yo no sabía nada, pero en realidad no tiene que ver porque los otros no sabían, es porque como uno no quería molestar, entonces uno se hizo como el llanero solitario, ¿no? Solo ya allá yo podré salir sola con este tema. En 1970, en el libro El shock del futuro, Alvin Toffler nos dijo que el cambio es la única constante en la vida. Y él en este momento, tantos años atrás, lo que nos decía es que el cambio lo que nos empezaba a generar en ese momento a los seres humanos era una tensión cada vez más fuerte con respecto a las decisiones que había que tomar cada vez más rápido, sobrecarga de información, entonces esto que hablábamos de estar abrumado de información, tanta información nos llenaba los sentidos ¿viste? Como sobredosis de cosas, el ritmo de vida acelerado, el carácter pasajero o efímero de las cosas que tenemos, empezaba a hacer que el cambio lo que generaba era mucha tensión. Entonces, ¿qué dijo este señor en este momento? Si no aprendemos a controlar el ritmo del cambio, todo esto va a llevar a una tensión y desorientación aniquiladora por demasiados cambios en muy poco tiempo. Lo que pasa es que es imposible controlar el ritmo del cambio. Sí es real que en cambio muchos cambios, y digo, a todos la pandemia nos ha pasado esto, que nos ha sacado muy de eje porque mucho cambio en muy poco tiempo, pero no podemos nunca controlar el ritmo del cambio. Lo que vamos a necesitar hacer es aprender a relacionarnos con el cambio, con las transiciones, y poder manejarlo de manera regenerativa. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de regenerativo? Cuando hablamos de generativo, algo que es generativo es algo que es capaz de producir o hacer que algo se desarrolle o se genere. Cuando hablamos de regenerativo, lo que queremos es que se promueva una renovación, una vigorización moral, espiritual o física, luego de que algo está dañado o inactivo. Entonces, no queremos solamente que el cliente produzca algo con respecto a lo que está pasando. Lo que queremos es que a través de ese proceso de cambio realmente pueda tener nuevos recursos y que eso que desde algún lugar le fue un proceso traumático o de dolor o de cierre o de duelo, realmente le pueda generar una nueva energía para seguir avanzando. ¿Por qué queremos que los clientes puedan empezar a trabajar y aprender cómo transicionar a través de todos estos cambios que se van dando en la vida? Es porque necesitamos estresarnos menos frente a lo que nos pasa, dejar de pasar nuestro tiempo y de gastar recursos solucionando crisis. Porque lo que nos pasa es, al no transitar el cambio y al no afrontar el cambio, lo que hacemos es frenar el espacio en el que se va. Ese cambio se va a dar, ese espacio ya no es el mismo y necesitamos hacer que eso suceda, pero al tratar de mantenernos en el estado que estábamos hasta ahora, gastamos mucho tiempo y recurso para poder tratar de seguir saliendo de los problemas que eso nos genera. Tener más opciones la próxima vez para poder tener más recursos para transitarlo y poder dedicar todos esos recursos no a salir de problemas, sino a manifestarnos en nuestro mayor potencial. ¿Cuáles son los diferentes tipos de cambio que las personas afrontamos en la vida? Cambio por reemplazo. Se me rompió la heladera, compro una nueva. No me sirve un profesor, elijo otro. El cambio por reemplazo es sencillo. Cambio algo viejo por algo nuevo. La presentación yo se la subí, que después les comparto el link del Drive, se la subí para que la tengan. En el cambio con reemplazo vamos a controlar el cambio, y el cambio va a ser cuando nosotros lo decidimos. El cambio es como por interruptor, cuando yo lo hago, eso se cambia. Lo que no funciona, se repara, se cambia y se trae algo nuevo, mejor, que va a hacer que eso funcione. Y es todo o nada, o sea, o lo cambio o no lo cambio. Digo, no puedo, saco la heladera, pongo una heladera nueva, se cambió completamente lo que no estaba funcionando. Después tenemos cambio por fórmula. Y aquí se controlan parte de las acciones, pero no se puede controlar el resultado. Entonces, los cambios por fórmula son estos que te dicen, bueno, vos primero tenés que hacer esto, después tenés que hacer esto, después que tenés que hacer esto, y después de esto vas a tener 150 nuevos clientes por semana. Es como, a ver, uno puede controlar las acciones, pero no necesariamente esas acciones nos van a llevar al resultado. El tiempo que lleva el cambio va a depender de las variables
o los indicadores que va a tener esa fórmula. Es como un sistema cuantas más personas tiene o más individuos tiene, más tiempo lleva un cambio porque tiene más variables con respecto a lo que va a suceder. Si no se sigue la fórmula al pie de la letra, no va a cambiar. Y hay como un pensamiento mágico. Si yo hago esto como me lo dicen, esto va a suceder. Yo me anoté en un curso que llamaba de 0 a 100 clientes en una semana. Sabía que no era posible eso, pero me interesaba lo que enseñaban. Entonces el otro día una chica escribe y dice, ¿ustedes tienen 100 clientes ya? Y la verdad es que por más que uno siga todos los pasos que te dicen, realmente no necesariamente eso va a pasar, pero hay como un pensamiento mágico. Me acuerdo cuando estaba en Perú me regalaron un equeco. Yo le prendía el cigarrillo al equeco, porque además yo soy medio pensamiento mágico, y, viste, si no le prendes el cigarrillo al equeco se enoja. Se me cayó y se me rompió el equeco. ¿Para qué le conté al que me había regalado el equeco que se me había roto el equeco? Las cosas terribles que me iban a pasar si yo no llevaba a un cementerio al equeco. No sé qué fue de la vida del equeco, pero allí vamos. Entonces, el cambio por fórmula muchas veces tiene este pensamiento mágico. Si yo sigo todos los pasos, esto va a funcionar. Pero muchas veces también con las fórmulas olvidamos que todo tiene un tiempo, todo tiene una secuencia que necesita darse naturalmente y que este cambio va a necesitar a un tiempo. Esto de 0 a 100 clientes en una semana puede ser que te pase, pero también uno para tener 100 clientes normalmente uno para llegar a tener 100 clientes necesita cierto tiempo. Y aquí venimos al cambio por magia. Una fuerza externa va a provocar el cambio. Ponete el brazalete no sé qué y vas a ser feliz. Da doble clic a esta publicación y se manifestarán todos tus deseos en las próximas 2 semanas. Si reenvías esto a 15 personas, te lloverán los dólares sobre tu cabeza. Entonces, una fuerza externa es la que provoca el cambio. Uno no tiene ningún tipo de control sobre esto. Piensen cuánto se trabaja en salud con respecto a esto, en romance, estas uniones que se hacen, etc. El cambio es instantáneo. Una vez que vos haces el intercambio con el que hace la magia, eso debe suceder. Y es una transformación como completa que borra todo lo anterior. O sea, el cambio es como completamente diferente. Los resultados pueden ser geniales o pueden ser terribles. Es como el equeco. Yo le doy de fumar al equeco va a estar feliz, yo no le doy de fumar al equeco, o se me rompe el queco no va a cumplir con lo que habíamos pactado. En los cambios por magia uno renuncia a su poder personal, se lo da a alguien o a otro tipo de cosa, y muchas veces no cuidamos de nuestro bienestar y nuestra ecología con respecto a esto, y no tenemos control sobre el proceso. Todos estos son procesos que vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero que no tienen que ver con un proceso de coaching. Lo que sería un cambio por fórmula es un cambio, por ejemplo, que te da una persona que te viene a decir cómo mejorar los procesos en tu empresa, porque te dice tenés que hacer A, B y C y uno tiene que seguir esos pasos. Pero los procesos de coaching estamos en las próximas 2 categorías que empiezan ahora. Una es el cambio por desarrollo. Y necesitamos entender que los seres naturales cambian de manera permanente, pero se dan los cambios en el tiempo. Entonces también lo que necesitamos que nuestros clientes entiendan, que primero tiene que haber un cambio interno para que hacia afuera después se pueda manifestar, que es un proceso y que el cliente tiene que hacer las cosas que tiene que hacer, y que si lo hace va a funcionar y si no lo hace va a seguir donde está en este momento. Y después tenemos cambio por metamorfosis, que estos son como cambios transformacionales que a veces se dan con clientes de coaching, que vos los ves 2 años después y parecen otras personas. Y esto sería como la diferencia con respecto a lo que es el desarrollo, entre el crecimiento de un perro o el crecimiento de una mariposa. El perro va creciendo de cachorro a adulto, de cachorro era más lindo, más simpático, pero de adulto sigue siendo exactamente igual que como era el perro que yo compré o que yo encontré cuando era cachorro. La mariposa, el cambio que hace de gusano a mariposa es realmente completamente diferente. La transformación se puede producir naturalmente. Si uno acompaña esos procesos como coach, seguramente se van a dar mucho más rápido. Estos cambios requieren tiempo y requieren reflexión hacia adentro. Por eso yo siempre que les digo,
busquen a sus clientes de coaching que quieran entrar a procesos de reflexión interna, es porque muchas veces los clientes llegan al proceso de coaching y lo que buscan es algo mágico, lo que buscan es una fórmula o reemplazar una cosa por otra y se termina. Y en realidad el cliente tiene que entender que le va a llevar tiempo, le va a llevar energía y le va a llevar un proceso reflexivo para poder realmente hacer esa transformación en su vida. Y muchas veces la persona no lo puede este cambio, y justo lo hablábamos ayer con una clienta, muchas veces uno no puede decir, bueno, si yo lo que quiero era comprarme la casa, pero al hacer todo este proceso de reflexión, de desarrollo y de introspección, nuestro cliente no va a ser absolutamente lineal lo que le va a pasar. Va a tener la casa, pero la experiencia que va a haber vivido esa persona es realmente diferente. Si viéramos en los niveles lógicos, ¿sí? ¿Se acuerdan de los niveles lógicos allá lejos de hace tiempo? ¿Cuál es el rol del coach en cada uno de los niveles según donde se dé el problema? Y el tipo de cambio que vamos a generar en cada uno de los niveles, tenemos que a nivel de entorno es el cambio por reemplazo. Si mi problema es que yo no me puedo concentrar para escribir mi libro porque no tengo un espacio físico y lo que hago es transformar la habitación de mis hijos, el quincho o lo que fuera, en mi propio estudio, es un cambio por reemplazo. Estoy cambiando un mobiliario o estoy cambiando algo para que eso funcione. Si necesito un cambio de comportamientos, aprender a hacer las cosas distintas, hacer otras cosas, es un cambio por fórmula, como lo mismo si es un cambio a nivel de capacidades con respecto a la estrategia de cómo debo pensar para poder hacer esas cosas. Ya cuando empezamos con capacidades, pero a nivel de manejo de estados o manejo de emociones, estamos empezando a hablar de desarrollo. Y siempre que trabajamos a nivel de valores y creencias, hablamos de procesos de desarrollo, y cuando trabajamos en los niveles más altos, que son de identidad o de espiritual, siempre estamos hablando de un cambio por metamorfosis, porque esa persona, al volver a conectar con su esencia, al volver a conectar con quién es, con su misión, con su visión, con su propósito en esta vida, seguramente va a ser un cambio muy grande, porque va a ser ese espacio de decir, bueno, me voy a transformar en quien realmente yo vine a ser, y no voy a seguir cumpliendo el rol que yo quise cumplir. En todos los ámbitos del proceso de coaching puede haber pensamiento mágico. Va a venir el gurú que me va a tomar como su guía y yo voy a cambiar y voy a ser feliz, voy a encontrar al amor de mi vida. En todos los ámbitos puede haber pensamiento mágico y lo que necesitamos es como transformar encontrar cuál es la mejor manera para hacer el puente entre que el pensamiento mágico, yo no tengo absolutamente ningún poder, para que ese cliente empiece a empoderarse, para poder hacer el cambio de desarrollo, de metamorfosis que necesitamos en este proceso de coaching, de la mejor manera posible. Una clienta mía que quiere mudarse a vivir a otro país viene a trabajar un proceso de expatriación. Y vamos a tomarlo como ejemplo, a ver cómo utilizamos todo esto que estuvimos viendo hasta ahora con respecto a un cliente real. Trabajamos con la rueda de la vida. Cualquier proceso de coaching lo vamos a tener que encontrar en una de las áreas de la rueda de la vida para poder enfocarlo. Un proceso de expatriación en realidad pareciera que es de entorno, pero se da en toda la vida. Si tenemos procesos que son así, lo que hacemos es encontrar cuál es el área que es en la que si yo empiezo a desarrollar y empiezo a trabajar, va a hacer que todo el resto de la vida de esa expatriación se pueda cumplir. Pero lo que vamos a ver es que quizás hay diferentes tipos de cambios que ese cliente necesita según lo que tengamos que trabajar en cada una de las áreas. Entonces también en el proceso de coaching a veces vamos trabajando con cosas que tienen que ver con, bueno, ¿cómo se hace una persona para expatriarse? Y lo que tengo que hacer es buscar a una guía de expatriados en el exterior. Ok, pero si quiero desarrollar mi carrera, o si quiero desarrollar las finanzas, o quiero desarrollar el desarrollo personal, va a ser diferente el tipo de profundidad y va a ser diferente también el tipo de cambio. Entonces, para nosotros también tener en cuenta qué es lo que necesita ese cliente, nos va a permitir ubicarlo en el contexto adecuado en la rueda de la vida, pero además encontrar cuál es la mejor manera de cambiar y más fácil para ese cliente. Porque hay veces que no se necesitan procesos de desarrollo, lo que necesito es saber, bueno, ¿qué hace una persona cuando cuando te tenés que mudar a otro país y hacer seguir un checklist? Entonces, podemos encontrar que las metas que va a traer el cliente se pueden encontrar con diferentes tipos de cambio.
y también en diferentes momentos, se puede encontrar en diferentes, en las diferentes áreas de la vida se pueden encontrar en diferentes tipos de cambio, y uno también necesita ir acompañando al cliente con respecto a eso. Cuando tomamos al proceso natural de aprendizaje y cambio y no los niveles lógicos, vamos a utilizar lo que los individuos hemos estado utilizando toda la vida para orientarnos, que es una brújula. Ahora, para los que están del ecuador hacia arriba, va a ser diferente, y ahora les explico cómo, que a lo que yo les digo, y los que estamos del ecuador hacia abajo, no sé Colombia cómo se sienten. Mis chicas colombianas. ¿Frente a qué, Caro? Y me perdí. El norte y Venezuela, porque ahí no lo sé. El norte, ¿es frío o es caluroso? Es que en Colombia no tenemos eso, por lo que Colombia es un país, está casi Claro, pero tropical, si yo te entonces digo, no si vos tenemos. pensás en el norte, ¿es Nosotros, caluroso? no, ¿Es pero frío o es caluroso? nosotros nos guiamos más es por la altura del nivel del mar. Claro, Entre pero no más te digo cerca, el norte de Colombia, te digo el norte del mundo. al norte del mundo, pues frío. Frío. Entonces ustedes lo tienen que hacer al revés, porque para los que estamos del Ecuador para abajo, el sur es frío, el norte es cálido. Claro, claro, claro. Entonces, los que estamos del Ecuador para el sur, vamos a ir del este al norte, al oeste, al sur, y los que están del Ecuador hacia arriba van a ser este, sur, oeste o norte. O sea, el ciclo es el mismo, pero cuando yo les diga en el norte hace calor, a ustedes les va a hacer ruido porque adentro les va a decir, no, en el norte no hace calor, en el norte hace frío. Entonces van a ir como que la rueda va para el otro lado, pero la información es la misma. Entonces, si tomamos las estaciones, a ver, podemos tomar, con los puntos cardinales, podemos tomar la etapa de desarrollo de los niños. El este, tomemos el sol sale por el este. Mediodía para mí está en el norte, después del mediodía está en el oeste, y después se va al sur a la noche. La noche es oscura, el sur es oscuro para mí. Para ustedes no, seguro. Esto puede ser también la edad de los niños, digamos, la vida humana. En el este es el nacimiento, en el norte la adolescencia, en el oeste es el momento como de una madurez, y en el sur es la vejez. Con las estaciones tenemos en el este la primavera, en el norte el verano, en el oeste el otoño y en el sur el invierno. Esto lo vamos a empezar a utilizar para navegar nuestras propias transiciones y para entender cuáles son las características de las diferentes etapas que tenemos que transitar y que transitamos todas las personas con las transiciones. Si pensamos en el este, que es el comienzo del día, o la primavera, la energía del este es inspiración. Yo estoy feliz que empezó la primavera. No cambió en absolutamente nada, sigue haciendo frío, pero yo me siento renovada. Yo estoy inspirada, llega la vida. Y esta inspiración tiene que ver con esta energía creadora de vida que la primavera empieza a dar. Siempre que tenemos puntos cardinales, no los tenemos exactos, tenemos el noreste. Entonces podríamos encontrar entre el este y el norte, en el noreste, que la energía que nos va a llevar desde la primavera al verano tiene que ver con el activar. Aquí es inspiración. Esto es, estoy lleno de energía, quiero hacer. El próximo paso es activar, empezar a hacer. Para en el norte, cuando es el verano, esa energía de, si piensan en el verano, es sol caliente, es momento de mucha energía, es el enfoque activo, es el momento de estar haciendo y que las cosas salen. Uno está haciendo y no hace cortado, uno hace, uno trabaja. Si pensamos como si fuera la adolescencia y la época de la vida humana, como de una primera juventud, es el momento donde uno trabaja, estudia, se desarrolla. Yo pienso, yo me levantaba a las 6 de la mañana, iba a trabajar, me tomaba un tren y un colectivo, iba a trabajar, trabajaba todo el día, salía a trabajar, me quedaba en un bar estudiando, iba a la facultad a la noche, volvía a mi casa, tren y colectivo, cenaba. Hoy solo de pensarlo me cansa. Hoy ya no tengo esa energía para hacer todo eso, pero en ese momento me sobraba energía para después ir a bailar los viernes. Hoy ya solo, vuelvo a decir, de pensarlo me canso. Luego tenemos, después de haber estado activo, trabajando, viene la energía del descanso.
para después en el oeste poder recolectar los frutos del trabajo y empezar a compartir con otros. Entre el oeste y el sur tenemos la energía de la reflexión, pero no es reflexión por sí sola, sino la reflexión tiene que ver con el reflexionar con respecto a lo que sucedió, a las cosas que ha aprendido, para en el sur, que vendría a ser cuando se cierra el ciclo, poder integrar todo lo que ha sucedido para después poder cerrar para volver a abrir a una nueva etapa. Y este ciclo lo podemos utilizar para absolutamente todo, para armar una clase, lo podemos utilizar para trabajar en nuestras sesiones de coaching, lo podemos utilizar para organizar nuestra agenda diaria, porque este es el ciclo natural en donde se dan las cosas. Yo lo que les decía, los que están en el norte, es que es inspirar, activar es acá abajo, enfoque activo, o sea, es lo mismo, pero en vez de empezar para este lado, empiezan hacia abajo. Entonces, ¿cómo debemos encuadrar estos procesos de cambio y transición con nuestros clientes y con nosotros mismos? Entender que la muerte o el cierre es una etapa necesaria, porque si no hacemos el cierre no podemos volver a nacer. Y un error común que solemos tomar las personas es tratar de evitar esto, y lo que tenemos que hacer es tomar esta oportunidad para poder generar una reconexión con nosotros, con los otros, para poder después iniciar un círculo mucho más sabios y mucho más recursivos. Entonces, si el proceso de coaching y el viaje del coaching, el viaje del cambio del coaching es ir desde un estado actual hasta un estado deseado, cualquier proceso de coaching que el cliente empiece a hacer cosas diferentes va a ser, vuelvo a decirles, que se inicie una transición. ¿Por qué podemos iniciar el viaje? Podemos iniciar el viaje por temas externos, algo me sacó del cielo, sucedió algo y caí y de repente digo qué pasó. En general hay veces que hay cosas que uno no las espera, pero muchas veces hay cosas externas que uno no supo leer los indicadores de que eso iba a suceder y de repente decís qué pasó y hubo indicadores, lo que pasa que uno estuvo como en ese estado de negación de todo está bien, no pasa nada, todo va a cambiar. E interno, las experiencias que están sucediendo ya no me funcionan y necesito hacer algo para que mi vida sea otra. Tenemos que entender y tenemos que nuestros clientes entiendan que cuando uno empieza un proceso de cambio, hay veces que tenemos resistencia desde la afuera y necesitamos aceptar nuestro propio viaje en nuestros propios términos. Porque muchas veces necesitamos como encontrar una excusa para poder explicarles a los demás, con esto que hablamos de que nos falta terminología y nos falta contexto y nos faltan estructuras para poder crear espacios de cambio que sean realmente regenerativos. Entonces hay viajes que están socialmente aceptados. Qué sé yo, si tu marido te dejó por otra mujer, y bueno, está aceptado que estés triste, que necesites hacer cosas, porque pasó algo que está aceptado. O hay como espacios, hay como situaciones que socialmente están aceptadas de que vos decidas cambiar. Te maltrata tu jefe y bueno, entonces sí, ¿cómo no vas a cambiar de trabajo? Te maltratan. O ganas poco dinero o lo que fuera. Muchas veces hay como una creencia, y a mí me está pasando mucho con esta idea de irme a vivir a otro país, que hablo con muchos argentinos viviendo afuera, que cuando uno inicia su propio viaje, es necesario sufrir y pagar un precio por esto. Entonces yo encuentro muchos argentinos en el exterior, y justo el otro día lo hablábamos con Vero, y que esta cosa como, no, los primeros 20 años la vas a pasar horrible. Ni te pienses que cuando llegues acá vas a poder tener la misma vida que tenías en Argentina, porque hay que pagar el precio de venirte a vivir a otro país. Entonces muchas veces en esto de no poder aceptar que uno puede generar su propio viaje y que uno no tiene por qué estar mal para iniciar las situaciones, es como esto, bueno, entonces necesito pagar un precio. O si vos te generaste el cambio, ¿por qué te sentís mal o estás incómodo o hay cosas que te pasan con el cambio si vos quisiste cambiar? Porque a veces nos pasa que nosotros somos los que generamos el cambio, pero piensen que el nuevo espacio al que nosotros vamos, por más que sea nuestro mejor lugar soñado, necesitamos adaptarnos y podemos
nos vamos a vivir a otro país, lo generamos nosotros, pero podemos extrañar a nuestros amigos, a nuestra cultura, estar tristes. ¿Cómo estás triste si vos lo quisiste hacer? Entonces lo que hablamos de aceptar el viaje es también aceptar que uno puede hacer el viaje en sus propias condiciones y que está bien que ese cliente se sienta como se sienta al ir transitando su viaje, porque es nuestro viaje y es nuestra vida y cada uno necesita poder aceptar que lo que nos pasa en ese espacio está bien. Esto es un poco lo que les decía al principio con esto de tratar de negar o tratar de volver. No tenemos estructuras para poder sostenernos y sostener a las personas en las cosas naturales que nos van pasando cuando hacemos un tipo de proceso de transición. Entonces, hay muchos de ustedes que están en procesos de cambio y de transición. ¿En qué parte del viaje se encuentran? ¿Están activando? ¿Están inspirados? ¿Están en el espacio de cerrar o abrir otra etapa? Y es bueno encontrarse en qué lugar se encuentra uno, porque también empezamos a poder identificar cuáles son los próximos pasos a seguir. Y esto lo vamos a ver ahora. Entonces vamos a empezar con el otoño. ¿Y por qué disparamos con el otoño como primera estación para trabajar este inicio natural de las estaciones como el cambio? Porque el otoño es el que nos empieza a traer que la vida en felicidad, como estaba en el verano, piensen que el verano es el momento donde todo funciona, yo estoy trabajando y todo va. Y de repente llega el otoño y empieza a mostrarme que la vida empieza a cambiar y nos tenemos que preparar para lo que viene. Luego viene el invierno. ¿Cuál es como la característica general del invierno? Es confusión. Yo me empecé a preparar, sabía que un cambio venía y de repente es como, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué necesito hacer? ¿Para dónde? Yo sé que ya no puedo volver a lo anterior, pero hay un momento de confusión y oscuridad y que yo digo es ese momento además donde la vida te trae como, viste, propuestas. Yo creo que les conté que cuando yo dejé de dar clases de inglés y empecé a hacer esto, y de repente me llamaban y me ofrecían los proyectos para dar clases de inglés en empresas que nunca me había ofrecido. Yo digo, es la vida testeando a ver si yo estoy en el camino correcto o no. Y son esos momentos en los que tampoco uno no sabe muy bien todavía cómo el mundo nuevo se está manifestando. Entonces, es un espacio donde necesitamos adquirir nuevas perspectivas, traer cosas que nos funcionaron en el pasado y empezar a prepararnos y a planificar ese futuro que va a venir. Luego viene la primavera y es el comienzo de lo que es esperado. Es donde empezamos a darle más forma al plan, es donde tenemos la energía, donde empezamos a confiar que podemos hacer esos cambios, pero alguna vez puede ser un poco incómodo este espacio porque estamos como probando eso nuevo. Entonces estamos como, sé que puedo, me gusta, pero hay momentos que digo, no estaba tan mal antes como estaba, ¿viste? Como es ese momento donde no estamos a pleno con respecto a ese cambio. Y el verano, donde la vida ya es más fácil, ya tenemos los recursos que necesitamos para poder realmente ser nosotros mismos y estar cómodos en ese nuevo espacio, y podemos enfocar toda la energía a hacer lo que tenemos que hacer para poder desarrollarnos. Entonces, en resumen, en el otoño es donde nos damos cuenta que algo no está funcionando. En el invierno es donde nos damos cuenta que nuestra situación necesita ser pensada, necesitamos definir qué es lo que queremos. En la primavera es donde empezamos a hacer las cosas que necesitamos para que eso se manifieste, y en el verano es el momento donde ya se está manifestando, tenemos que seguir haciendo cosas, pero para que eso se mantenga, y es donde podemos disfrutar de los resultados obtenidos y de todo el camino que hemos hecho. Entonces, cuando trabajamos con un cliente, es muy posible que en las diferentes áreas de la rueda de la vida se encuentre en diferentes momentos, podemos hablar de estaciones. O el cliente que viene con un tema puede estar en diferentes lugares, pensando otra vez en la persona que se quiere ir a vivir a otro país. Es una persona que te puede decir, mira, las cosas en Argentina no me están funcionando, hay cosas que no me cierran, pero la verdad no sé muy bien qué es lo que quiero. Estaría en el otoño porque se está empezando a dar cuenta que algo no funciona, pero no sabe muy bien qué quiere. O puede ser una persona que te dice, yo no sé qué, está perdida, ¿viste? Son como la mayoría de los clientes que vienen en ese momento que te dicen, nada funciona, no sé para dónde salir corriendo, no tengo idea qué es lo que quiero, pero acá no quiero estar más. Puede ser alguien que te diga, mira, yo ya estoy empezando a hacer cosas, pero quiero empezar a hacer como las cosas más sostenidas, mejor, me va bien, pero quiero como realmente que esto prospere.
Es muy difícil que un cliente de coaching venga porque te diga, está todo re bien y quiero aprender a disfrutar de mi bienestar. Pero puede ser que un cliente se encuentre en diferentes momentos, en diferentes áreas, porque puede ser que en entorno esté viviendo su plenitud y puede ser que en romance haya recién roto con una pareja y esté en momento de ahora qué hago de mi vida, y en su trabajo se dé cuenta que ya no le está gustando tanto. Entonces, también necesitamos como manejar esas complejidades de la experiencia humana. Entonces vamos a empezar con el otoño. ¿Cuáles son los indicadores en la experiencia humana? Y aquí vamos a hablar mayormente bastante metafóricamente. ¿Cómo nos damos cuenta que la persona está ingresando en el otoño o en un proceso donde empieza a darse cuenta? Empieza a ver ciertos indicadores de que las cosas no funcionan, no me gustan, no me sirven, no me siento cómodo. Yo me acuerdo la primera vez, a mí me encantaba dar clases de inglés y la primera vez que dije, hoy me quedaría en la cama, no tengo ganas de levantarme a salir, algo ya no estaba empezando a funcionar. En general no le prestamos atención a esto. Eh, y esto es lo que vamos a necesitar empezar a trabajar con nuestros clientes también. Vamos a empezar a percibir sentimientos que las cosas ya no estamos tan a gusto como estábamos antes, y a veces empezamos como a esperar, a decir, bueno, no lo voy a hacer ahora, o empezamos a preocuparnos por la situación, pero no tenemos mucho espacio cómo hacer para solucionarlo. Desde el coaching, ¿qué es lo que necesitamos hacer cuando un cliente llega como en este estado? Es primero generarle apertura, conciencia para estar abierto para percibir estos cambios. Necesitamos tener diferentes tipos de herramientas para que el cliente pueda validar estos sentimientos, primero pueda reconocerlos que algo le está pasando, validar estos sentimientos y aprender a sostener estos sentimientos, que hay momentos en la vida que uno necesita aprender a sostener sentimientos difíciles, sentimientos incómodos, porque en un punto podemos caer en esto que hablábamos al principio de, bueno, no, lo que intento es que la vida vuelva a lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía cuando empezaba a sentirme mal con las clases de inglés? Y escucharon el webinar de transición, lo saben, compraba todos libros nuevos. Entonces, yo ya estaba otra vez motivada, porque eran libros que no conocía, entonces les podía dar como cosas nuevas a los alumnos, la emoción me duraba 2 meses, se imaginan, porque ya la insatisfacción iba más allá del material con el que yo trabajaba, tenía que ver con la actividad que yo estaba haciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos trabajar cuando nuestros clientes vienen y nos dicen, mira, la verdad que hay algo adentro que ya me doy cuenta que mi carrera no funciona, que no sé, la situación no da para más? ¿Qué es lo que necesitamos entonces nosotros hacer? Empezar a hacer que ese cliente pueda aprender a percibir estas cosas cuando recién empiezan a pasar. Es como el libro este, ¿Quién se ha llevado mi queso? Si yo me empiezo a dar cuenta muy temprano, cuando hay un malestar, puedo empezar a planificar esa transición de manera mucho más recursiva. Si yo empiezo a hacer cosas para taparlo y no mantengo los sentimientos, no acepto mis sentimientos, no acepto ni valido mi realidad, lo que me va a pasar es que cuando llegue el momento para hacer el cambio, es porque estoy tan cansada, tan saturada, tan agobiada, que digo a la miércoles con todo, pero no estoy en un estado recursivo para poder pasar a la próxima fase. Porque la fase del invierno es una fase de mucha introspección y mucho reconectar con uno, de ir para adentro. Entonces, si yo no estoy recursivo, no hay manera de que yo pueda ir para adentro, porque entonces necesito descansar durante 15 años para después poder volver. Entonces no puedo realmente sacar el provecho que tiene que ver de crecimiento con respecto a ese espacio. Entonces, en el coaching, ¿qué tipos de herramientas utilizamos con los clientes? Las que ustedes encuentren en el tipo de práctica que tengan, pero que ayuden a los clientes a poder validar sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, y poder sostener que hay algunos momentos de la vida donde uno tiene que convivir con cierto malestar, sabiendo que vas a empezar a trabajar para que eso cambie. Y recursos para manejar la incertidumbre, porque aquí es, el mundo que conozco ya no me funciona, pero tampoco todavía sé qué es lo que quiero. Entonces eso genera mucha incertidumbre. ¿Cuál es la tarea? ¿Cuál es el objetivo de poder transitar sanamente el otoño? Es poder empezar a reconocer cuáles son esos indicadores de cambio en uno mismo. Empezar a obtener apoyo. ¿Apoyo para qué? Apoyo para todo lo que viene. Apoyo para poder
eh, generar espacios de contención para poder ayudarme a mí a conectar conmigo, espacios para que me permitan a mí poder aceptar que necesito dejar ciertas cosas, crear el refugio. Y cuando hablamos de refugio, hablamos de un refugio que es real y que es metafórico. Y poder revisar las opciones para poder empezar ese cambio. Con respecto al coaching y las tareas que tenemos, lo que necesitamos es que ese cliente pueda aceptar y reconocer que algo está sucediendo y que es inminente que va a ingresar en un proceso de transición, y poder reconocer cuál es el precio a pagar, por decidir no ingresar o por decidir ingresar. ¿Por qué hay un precio a pagar por quedarme donde estoy y por seguir, digamos, en la rueda de decir, bueno, sigo trabajando y no pasa nada y esto va a cambiar y quizás mi marido se convierte en una mejor persona y me presta más atención y nada ha pasado acá? O decir, bueno, si yo cambio va a haber un precio a pagar, y poder empezar a encontrar que yo soy dueño de ese espacio. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos trabajar en el otoño con respecto a lo que son las tareas de preparación en este espacio? Es conseguir apoyo emocional, económico, etcétera, para la transición que se va a avecinar. Obtener información, y esto lo hacemos a través de preguntas como coaches a nuestros clientes, para ver qué información necesita, qué cosas nuevas tiene que encontrar, etcétera, o información real sobre cómo se hace para iniciar ese tipo de transición, qué cosas voy a necesitar para cambiar, etcétera. Les decía esto de crear el refugio real, porque vamos a necesitar un espacio donde poder estar solos, leer, conectarnos con nosotros, aunque sea 1 hora al día, y metafórico, ese refugio de personas. ¿Quiénes son esas personas que nos van a ayudar, nos van a acompañar, nos van a decir, yo sé que todo va a estar bien? Y planificar opciones y recursos para iniciar el viaje. ¿Cuáles generales son los obstáculos que encontramos en esta etapa de se avecina un cambio y me doy cuenta que algo va a pasar? Uno es la negación. Tomar la primera opción que viene, o yo sola lo puedo resolver, no necesito a nadie. Con respecto entonces a los obstáculos, desde el coaching, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Que ese cliente pueda salir del estado de negación, porque cuanto más tiempo estemos en el estado de negación, más recursos vamos a utilizar para tratar de mantenerlo, y todos esos recursos nos van a ser mucho más útiles, haciendo que eso se desencadene, porque tarde o temprano eso igual va a pasar. Todo nos va a llevar mucho más tiempo. Muchas veces otra cosa que suelen hacer las personas es decir, ok, bueno, si mi trabajo no funciona me voy a cualquier otro trabajo, se cambian de trabajo, pero no se dan cuenta y no toman el tiempo de la búsqueda real, de cuál era la insatisfacción, qué cosas nuevas necesitaban, etc. Entonces esto es de como, bueno, primera opción que viene, la tomo. O esto de como no quiero crear problemas y la gente no, total, no necesita saber, no pedir ayuda para transitar y pasarlo uno solo, y eso es un obstáculo porque realmente necesitamos apoyo de otros para poder crecer siempre. Entonces, como coaches, ¿qué herramientas tenemos para poder ayudar al cliente en este proceso? Generar preguntas o tareas que le permitan generar insight al cliente. Si el cliente está en negación, necesitamos darle tareas para que se confronte con eso que está negando y diga, necesito de alguna manera manejarlo. Trabajar con creencias, porque si yo no creo que merezco algo mejor, si yo no creo que yo puedo, no va a haber manera de que ese cliente pueda transitar el otoño. Asegurarnos que el cliente no salte etapas, porque muchas veces, y sobre todo escucho mucho en los procesos de coaching, bueno, que el cliente necesita hacerlo más rápido, pero hacerlo más rápido muchas veces lo que nos hace es que pasemos etapas que nos van a dar información, que van a hacer que cuando lleguemos al cierre del círculo, realmente sea el círculo que nosotros queríamos. Y en otoño y en invierno lo que necesitamos son muchos recursos para aprender a manejar las emociones que socialmente no están aceptadas o que no tenemos recursos para manejar cuando ingresamos en procesos de cambio, y que son emociones naturales que nos pasen, pero que no está como bien visto poder decirlas. O esto de decir, la verdad que yo quería cambiar, pero la verdad que hoy me siento en un día horrible, no estoy muy contenta. Dice, ¿cómo? Pero si vos querías ser emprendedor.
Sí, pero hay días que ser emprendedor no está bueno. Y está bueno poder reconocer las emociones y manejarlas. Y tener muchas herramientas para poder manejarlas, porque toda la primera parte del proceso de cambio tiene que ver con el poder sostener sentimientos de incertidumbre, de malestar, que van a pasar, pero que son necesarios aprenderlos porque nos traen un muy buen mensaje para encontrar a dónde queremos ir realmente. Luego, una vez que hemos transitado el otoño, que hemos podido manejar los sentimientos de, bueno, necesito hacerme cargo de que algo está pasando, necesito empezar a ver que tengo que hacer algo yo para que esto cambie, vamos a ingresar en el proceso, sobre todo suele ser cuando uno empieza a decir, bueno, yo hice en el proceso de coaching, ya definí las metas, ya empecé a caminar, y cuando uno empieza a generar las cosas que empiezan a pasar, y de repente uno se encuentra como con un espacio en el que dice, no, pero yo tengo que seguir avanzando y tengo que hacer, porque si tengo, el coaching es hacer y tengo que hacer y tengo que hacer. ¿Cuáles son los indicadores que estamos en un momento en el que necesitamos ir para adentro? Es cansancio extremo. Nos empezamos a sentir cansados, empezamos a sentir que las interacciones sociales nos cansan, que nos cansa las actividades. Antes iba, venía, salía, iba con un montón de gente y ahora me cansa hacer todo lo que yo solía hacer. Las cosas que hacía ya como que mucho no me emocionan, estoy necesitando buscar cosas nuevas. No sabemos por qué, pero el mundo anterior como que ya no me cierra. Entonces va más allá de la insatisfacción del otoño. Esto tiene que ver con, el otoño es como el despertar. Y acá en general es como cuando uno, por ejemplo, dejas de trabajar en una empresa y empezás a generar el cambio y vas a trabajar como emprendedor, pero uno sigue con las mismas rutinas anteriores. Sigue con los mismos conceptos, con el mismo marco conceptual. ¿Qué es lo que nos da el coaching para poder trabajar cuando empiezan los indicadores que necesitamos parar la pelota para volver a reconectar con nosotros? Es reconocer los indicios que el cuerpo o nuestra experiencia nos está diciendo de es momento de descansar, es momento de ir hacia adentro. Y piensen que tampoco está muy bien visto esto de decir, mira, la verdad hoy no tengo ganas de ir a la fiesta o necesito estar sola. Es mucho más entendible, me duele la cabeza, no me siento bien. Poder empezar a respetarnos en nuestras propias necesidades de estar solos, de ir para adentro y de reconectar. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos herramientas para generar conciencia en lo que me está pasando, y este es el mejor momento para poder darle diferentes tipos de recursos al cliente para que pueda empezar a escuchar lo que su cuerpo le dice o lo que su propia experiencia le dice. Aquí es donde yo hago esta pregunta de, ¿esto que me estoy diciendo es mío o es de otro? Yo hoy a la mañana estaba haciendo otras cosas y recibí un montón de WhatsApps. Yo no los tengo que contestar esos WhatsApp. Y dije, no, a ver, ¿qué es lo que yo necesito hacer en este momento? Este es el momento para empezar a definir límites claros. Este es uno de los trabajos más importantes que solemos hacer en invierno con nuestros clientes. Aprender a establecer límites de manera amorosa cuando está siendo invadido nuestro espacio sagrado de reconexión, nuestra cueva del oso. Este es nuestro espacio de hibernación emocional. Pero no es hibernación solo para dormir. Es un espacio en los que necesitamos reconectar con nuestra esencia, necesitamos reconectar con lo que queremos, porque es el momento de planificar. El otoño lo que nos trae es, hay algo que no funciona, y el invierno es que nos lleva y nos dice, esto no funciona y tenés que empezar a hacer algo distinto. Pero yo no puedo empezar a hacer algo distinto que para mí tenga sentido si yo no sé quién soy, a dónde quiero ir, qué cosas nuevas necesito en esta etapa de mi vida, en este contexto. Entonces, hacer diario personal y escribir todos los días qué me pasa, qué aprendí, qué sentí, qué necesito hacer, todo lo que tiene que ver con arte expresivo, hobbies que nos conecten con lo que son nuestras pasiones. Nosotros en Reconexión con la Naturaleza hablamos de pasiones infantiles, porque en general esas cosas que nos apasionaban de niños hoy nos siguen apasionando, pero de adultos dijimos esto no genera plata, no me sirve o no algo. Entonces es esta parte del invierno, por eso decíamos que parte importante del otoño era empezar a prepararnos, y esto de preparar la cueva o preparar el refugio, tiene que ver con preparar desde lo físico, pero también desde lo metafórico, cuáles son esos espacios que necesito darme para poder estar conmigo. Porque ¿cuál es la tarea del invierno? ¿Cuál es el objetivo de esta etapa de la transición en nuestras vidas? Es poder renovarnos.
pero no podemos pensarnos ni renovarnos si no estamos tranquilos, si no acallamos toda la música que tenemos alrededor y conectamos con lo que nuestra propia experiencia nos dice. Porque no podemos empezar a accionar en la primavera si en el invierno realmente no pensamos qué fue lo que queríamos hacer. Esta foto para mí es como una gran suma de lo que es el invierno, porque muchas veces en los procesos de coaching nos parece que el cliente cuando está pensando, planificando, reconectando, es un proceso de que no funciona y no, tiene que hacer, tiene que avanzar, tiene que hacer, ¿y qué vas a hacer para, viste? Tiene que ser cosas demostrables. Y para mí el invierno es como esta foto que tenemos acá. La semilla está creciendo bajo tierra, todavía no salió a la superficie, pero miren todo lo que le está pasando a la semilla bajo de la tierra. Este es un crecimiento y un avance que en general no se ve. No hay materialización de acciones en concreto, pero lo que estamos haciendo es establecer las raíces para que cuando ese arbolito salga, tenga un basamento fuerte sobre el que crecer. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en esta etapa? Reconocer y dar gracias por estar en esta parte del camino. Dar gracias porque este espacio se generó, porque en general como el invierno suele ser un momento en el que estoy confundido, no sé muy bien qué hacer, lo anterior ya no me sirve, lo otro todavía no se empezó a manifestar, es esta parte como gris de la transición. Entonces necesito como generar rituales nuevos con respecto a las cosas que para mí ahora son importantes, sostener este espacio de crecimiento personal. Vuelvo a decir, es un momento donde necesitamos muchas herramientas para poder sostener estos momentos de confusión, pero yo sé que voy en el camino correcto porque estoy siendo fiel a lo que me pasa adentro. Limpiar y despedirme de lo viejo y poder reconocer qué cosas en el camino he hecho yo para estar hoy aquí. No he llegado acá de casualidad y es porque se me armó un lío en la vida. ¿Cuáles son los obstáculos que solemos encontrar y que la gente en realidad nos pasa a todos con respecto a no sobrepasar el invierno? Empezamos a hacer cualquier otra cosa y nos mantenemos ocupados y generamos ruido y no nos damos ese tiempo de introspección. Empezamos cosas nuevas, porque bueno, esto por ahí me sirve. Y en realidad lo que necesitamos es no empezar nada nuevo todavía, sino ver a dónde quiero ir. Está todo bien, no pasó nada, sí, yo me divorcié, pero está todo bien. Mi ex socio me fundió, pero no, todo bien, yo voy a salir. A ver, no quiere decir que no voy a salir, pero no necesitamos tampoco forzarnos a estar bien, porque es un momento en el que en un punto estar mal o estar perdido o estar conectado con el cierre de la etapa anterior, es el momento en el que hay que hacerlo. Entonces, ¿qué cosas son las que necesitamos ayudar a que nuestros clientes no hagan en este momento? Es que se mantengan ocupados para evitar el dolor que tiene que ver con cualquier cierre. Aunque yo lo haya decidido, hay un dolor, hay un espacio de duelo que necesitamos transitar. Tenemos que chequear cuáles son esas creencias o anclas que nos mantienen en el estado anterior y que no nos permiten avanzar y por eso hacemos otras cosas o intentamos estar bien. Hacer que el cliente pueda ir para adentro, evitando que genere cosas nuevas, porque eso, generar cosas nuevas lo que nos va a hacer en un punto es más caos, porque no sabemos a dónde queremos ir, iniciamos cosas nuevas, entonces eso nos genera mucho más ruido. Y cuando nos obligamos a ser feliz, tenemos que trabajar sistémicamente cuál es el valor de tratar de siempre no estar generando problemas, las creencias que traemos de esto, y marqué en naranja sostener sentimientos difíciles, porque es uno de los momentos en los que necesitamos aprender a convivir con un poco de malestar y que no está mal, porque eso es un mensaje de cosas que necesitamos cambiar. Una vez que hemos pasado el invierno, llega la primavera. Pero tenemos que recordar que cuando empieza la primavera, todavía estamos bajo tierra y todavía no estamos floreciendo ni estamos listos para florecer. Para mí un ejemplo maravilloso fue el día de la primavera, por primera vez en mucho tiempo no llovió. Acá se hacen picnics, pues el día del estudiante también, los estudiantes salen a hacer picnics y qué sé yo. Y hizo calor, así que yo hice picnic en la terraza con Sofi, empezamos una nueva tradición familiar de picnic el día de la primavera, en la terraza,
jugó con agua porque hacía calor, le puse shortcito, musculosa, gorrito, protector solar. Días después Sofi vuelve a salir y me dice, ¡ay, me pongo shorts! Y hacía frío. Yo ya había bajado toda la ropa de verano. Entonces necesitamos recordar metafóricamente también esto, que cuando yo decido empezar a caminar el camino y digo, ok, ya me conecté, ya planifiqué, ya armé mi viaje y voy a salir a hacer esto, voy a empezar a salir a hacer esto y ya tengo confianza de que lo puedo hacer, puede haber momentos donde cambie el clima, donde llueva, donde haga cosas que me digan todavía no estás muy listo para hacerlo y es normal. Piensen en la primavera, en los países que tenemos 4 estaciones. Hay días que hace frío, hay días que hace calor. Yo me acuerdo una vez, un año, para la primavera, yo tuve que salir a la calle con camperas, esas que tienen adentro piel del frío que hacía el 21 de septiembre. Entonces, entender que estoy en el proceso, pero que al principio de la primavera puede ser que haya momentos que me recuerden el invierno, pero eso no significa que esté más en el invierno. ¿Cuáles son los indicios que estamos ya en este momento? Hay nuevas ideas, las puedo empezar a explorar desde diferentes lugares, ya hay como una energía de bienestar que es diferente a la reflexión que hago en el invierno. Nos abrimos a nuevas maneras de manifestar lo que quiero, empiezo a explorar el futuro, pero no solamente desde la introspección, sino también desde la acción, y empiezo a darme cuenta que mi marco de referencia es distinto. Y ya empiezo como a planificar esos proyectos, pero ya desde el hacer. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de primavera? Mucha energía, puede haber retrocesos, y necesito reacomodarme al ingreso. ¿Qué significa esto? Reacomodarme al ingreso es que yo voy a ingresar a un nuevo espacio, pero con un modelo de referencia que tiene que ver con el verano anterior. Entonces necesito encontrarme con la nueva normalidad, con este término tan trillado que tenemos ahora, pero en realidad yo no soy la misma, el contexto no es el mismo, pero muchas veces el marco de referencia que traemos es el anterior. Entonces necesito también en esta primera etapa de la primavera darme espacio para generar cuál es el nuevo marco de referencia, cuáles son las nuevas actividades, las nuevas cosas que ahora me representan habiendo hecho este cambio y habiendo hecho este viaje. Entonces, ¿qué herramientas tenemos como coaches para trabajar con respecto cuando empieza el cliente a darse cuenta que, bueno, ya estoy en camino y necesito empezar a hacer cosas? Mucha claridad de la planificación, mucho recurso, mucho paso bien definido. Hay un ejercicio que se llama Mi Historia, que nosotros lo hacemos en coaching de equipos, y lo que hacemos es poner, bueno, fechas, 1960, 1970, dependiendo de la edad del grupo que tenemos, si 1970, 1980, 1990, 2000, 2010, y que las personas vayan poniendo post-it de cuáles fueron todas esas cosas que les pasaron para poder llegar acá. Entonces, qué sé yo por ejemplo pongo, cuando hacemos el de coaching de equipos, yo en un momento fui scout, trabajé en el colegio en los campamentos religiosos, entonces todo eso me fue llevando a la conexión con la naturaleza hasta llegar a estar haciendo mi doctorado en reconexión natural. ¿Por qué es importante hacer este tipo de ejercicios que las personas puedan, en este momento donde van a empezar a accionar, darse cuenta de cuáles fueron todas las cosas que les pasaron para llegar a este buen momento? Porque nos va a servir de recurso para futuras transiciones y para que se dé cuenta que era necesario pasar por todas esas cosas y por el otoño y por el invierno del que venimos para poder llegar a este momento. Porque si no empezaríamos, como decía un alumno mío, como boludo empoderado, a hacer cosas, porque hay que hacer, pero no tenemos un norte claro. Y eso ese norte tampoco resuena con nuestra esencia. Chequear transiciones exitosas pasadas como recurso y ver qué cosas hice y cómo me funcionaron. Y aprender a convivir con la paradoja y la incertidumbre que estoy empezando a hacer, pero todavía no está materializado lo que quiero lograr. ¿Cuál es el objetivo de la primavera? Es prepararnos para lo que viene, es empezar a entender que nuestros tiempos internos son los que valen y no los que nos dice la afuera, empezar a darle vida a lo nuevo, empezar a ponerme en movimiento, empezar a crecer y empezar a manifestarme. Desde el coaching, entonces, ¿qué herramientas tenemos para esto? Cualquier tipo de ejercicio para poder conocernos, reconocer nuestras necesidades y que esto nos permita crecer y avanzar a nuestro propio ritmo.
Sobre todo hoy con la explosión de las redes y viendo toda la gente que en Instagram, por ejemplo, son todos fabulosos, exitosos, etcétera, uno se siente en la necesidad de tener que avanzar como a pasos agigantados con respecto a ritmos de otros. Y la verdad es que una de las cosas más importantes de la primavera es aprender cuál es nuestro mejor ritmo interno y personal para poder ir creciendo. Definir la misión, la visión clara y planificarla y tenerla muy en claro con todas las cosas que empezamos a hacer, trabajar con las creencias que nos van a fortalecer ese crecimiento, las creencias que no nos están permitiendo crecer, y empezar a generar nuevas estructuras para mantener los nuevos hábitos que tienen que ver con esta nueva normalidad o este nuevo yo que se está manifestando en este nuevo espacio. ¿Cuáles suelen ser los obstáculos que encontramos en la primavera para no poder transitarla de la mejor manera? Es no movernos. Nos pasamos el invierno de repente, nuestra cueva de hibernación se convirtió muy cómoda, muy calentita y muy acogedora, y nos da miedo salir de ahí. Entonces a veces decimos, bueno, quizás no lo tengo tan en claro, tengo que planificar un poquito más, tengo que hacer un poquito más de cosas, tengo que tomar más cursos, tengo que... O ignorar nuestra propia sabiduría de cuando sentimos que estamos listos, no salir, o cuando decimos necesito ir más despacio, no, pero todos me dicen que tengo que ir más rápido, o esta idea de preparados a punta en fuego, no nos preparamos y decimos, bueno, ya vamos, y que sea lo que Dios quiera. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para trabajar esto? Creencias, cualquier tipo de herramientas para incorporar recursos, y recordar recursos que ya hemos incorporado en otras transiciones y fortalecerlos. En este momento de la primavera lo más importante es que tengamos en cuenta que hay una planificación, pero que esa planificación la tenemos que ir haciendo de manera ecológica para con nosotros, y ir chequeando si las creencias que traemos nos ayudan en el nuevo contexto que estamos creando. Y después llega el verano. ¿Cuáles son los indicadores que hemos llegado al verano? Ya tengo confianza, tengo muchísima claridad y ya sé cómo tengo que hacer las cosas. La primavera sé que tengo que hacer, pero es como a veces un prueba y error. En el verano yo ya sé cómo se hacen las cosas, conozco mis mejores prácticas y hago. Y es un momento de abundancia. ¿Qué necesitamos hacer como coaches acá? La verdad que no hay mucha intervención en todo lo que tiene que ver una vez que ya se está manifestando todo y es el momento de empezar a cerrar el proceso de coaching, pero sí generar todos estos tipos de estructuras que refuercen la autoestima del cliente, que recuerden a ese cliente quién es, y que empiece a ver cómo se materializan, porque muchas veces como tenemos esta creencia de que uno hace lo que tiene que hacer, uno no empieza a darse cuenta que las cosas se están materializando, y no podemos hacer cuál es el objetivo real del verano, que es no solo permitir que las cosas se hagan y se den, sino poder saborear y celebrar nuestros éxitos y disfrutar. Una de las cosas que nos suele pasar cuando llegamos a los objetivos es que no nos damos cuenta y seguimos haciendo y no nos damos el tiempo de celebrar y de disfrutar. Entonces, ¿qué necesitamos hacer como coaches? Es poder generarle a nuestros clientes que fortalezcan estructuras y circuitos de retroalimentación positiva para seguir manteniendo la confianza, pero también poder disfrutar de los éxitos y darnos el permiso para no tener que estar todo el tiempo activos, para poder disfrutar realmente de eso que hemos logrado. ¿Cuáles suelen ser los obstáculos que nos ponemos las personas para no poder vivir plenamente esta etapa de concreción y de éxito que es el verano? Subimos la vara. Entonces yo digo, la verdad es que para mí un indicador de éxito va a ser que tengo 20 alumnos de coaching en una certificación, suponete. Y se anotan 17 y todavía quedan 2 meses y yo digo, fue fácil. ¿Vamos a juntar 45? Entonces siempre nos estamos cambiando, nos estamos moviendo el espacio de donde llegamos, entonces nunca podemos llegar a saborear el éxito y a disfrutarlo, porque lo que nos establecimos como indicador de éxito lo vamos cambiando. Entonces es un juego que nos hacemos para no poder realmente disfrutar plenamente de este espacio. O a veces es retroceder y decir, no, me parece que 20 eran demasiados,
me voy a poner menos, por las dudas, para así no sufro y no me frustro. También tenemos un pensamiento mágico de las cosas están yendo demasiado bien. En algún momento algo va a empezar a ir mal. Todo está demasiado bien, soy demasiado feliz, esto no es normal. ¿De dónde va a venir el golpe? O hiperpreocuparnos, nos podemos disfrutar. Disfruto que compré mi nueva oficina, me encanta mi nueva oficina y qué sé yo, y a las 2 horas no puedo dormir porque digo, ¿y cómo voy a hacer para mantener y pagar los gastos? Entonces, ¿qué herramientas? Y aquí sí es a ver, con respecto a los obstáculos, sí como coaches necesitamos trabajar para que nuestro cliente pueda realmente disfrutar del logro de los éxitos y no se boicotee con respecto al reconocimiento propio de que ha transitado todo un camino que necesita ser reconocido. Bueno, la idea esta de subir la vara es como esta creencia de no pain, no gain, o minimizar, bueno, la verdad que fue fácil. Fue demasiado fácil, lo conseguí demasiado fácil, entonces no valoro lo que logré. Aquí es 100% importante el trabajar creencias con respecto a lo que uno merece. Porque en general nos hacemos estos juegos de retroceder, o de subir la vara, o de pensar, bueno, Dios me va a castigar, porque en realidad en un punto es eso, es como esa cosa de la culpa de que me esté yendo bien desde algún lugar, algún tipo de Dios, el equeco, quien sea, me van a castigar porque demasiada felicidad toda junta no viene bien. Y esto a veces lo que nos hace es como que nos estanquemos en el no crecer, porque bueno, entonces si no crezco, como que nunca me voy a decepcionar. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que como coaches tenemos para poder trabajar con esto? Una es 100% creencias, porque aquí tiene que ver con el aceptar que merezco ser exitoso en mis propios términos, que puedo serlo y que es posible. Y ante la hiperpreocupación, que puede ser real, adelantarnos a los problemas que pueden ser y trazar planes claros de cómo vamos a sobrepasar esos problemas para poder también darnos el tiempo y el espacio para poder disfrutar. Entonces, ¿cuáles son algunas creencias compartidas que tenemos que seguramente van a aparecer con los clientes? Está como esta idea del mito del verano perpetuo, felices para siempre. Entonces, que siempre tenemos que estar bien, que siempre tenemos que ser felices y que no somos exitosos si en algún momento algo nos pasa. O nunca alcanzar los objetivos porque me da más miedo el alcanzar todo mi potencial que el estar siempre intentando llegar. Estas son dos cosas que nos suelen pasar y que las tenemos que tener como muy en cuenta si pasan con nuestros clientes para trabajar con creencias siempre. Y para ir terminando, una de las cosas que necesitamos crearnos humanamente es un sistema de apoyo. Nuestra tribu, nuestro sistema de apoyo humano, que pueden ser familia, amigos, pareja, grupos de apoyo, profesionales, pero para transitar una transición de buena manera vamos a necesitar una estructura de apoyo. ¿Cuáles son las características de la estructura de apoyo de otoño? Es apoyo moral durante la espera a que empiece el invierno, hasta que el cambio se vea como precipitado. Gente que no sea un refugio emocional, ¿viste? Hay gente que te dice, no, pero bueno, no pasa nada, vos quédate tranquila que todo se va a solucionar, y vos decís, no estoy tan segura que esto sea así. Y buscar quiénes son las personas que tienen el criterio correcto para ayudarte a decidir, para iniciar ese camino. Porque hay personas que pueden ser de mucho apoyo, pero no son las personas con el criterio correcto para el tipo de cambio que vos tenés que empezar a generar. Entonces pueden ser como muy buenos porristas, y sí, todo va a estar bien, y yo te acompaño, y vamos, pero no son las personas que te van a dar la mejor información para prepararte para el camino. En el invierno, ¿qué tipo de gente necesitamos? Y a veces uno necesita grupos de apoyo para las diferentes etapas en las que está transitando. Gente que te permita hacer una luz roja para saber cuándo es momento para avanzar o cuándo es momento para... Me parece que estás haciendo cosas para taparte. Yo tengo una amiga que me dice, Caro, es momento... ¿Qué estás queriendo tapar con todo lo que estás haciendo? Quizás es momento de que te sientes un poquito a pensar. Gente que respete los límites de uno, que si uno le dice estoy cansado y no tengo ganas de juntarme, no se ofenda.
que lo entienda. Criterios para ayudarnos a desenmarañar toda la confusión, toda la información, todas las ideas que tenemos y ayudarnos a dar sentido y planificar. Y gente que nos pueda acompañar en nuestros rituales, gente que nos acompañe en los rituales. Yo me acuerdo que tengo una amiga que siempre me acompaña a unos rituales que se hacen de cierre del invierno, de apertura del verano, y ella me puede acompañar a esos espacios. A otros quizás no, pero ella es buena para esto, para pedir los deseos, para agradecer. Ella me puede acompañar bien en este espacio. Estas son las características de la gente que nos necesita acompañar en el invierno. Primavera, y también para buscar el tipo de profesionales que nos pueden acompañar y ayudar según el tipo de momento en el que estemos en nuestra transición. En la primavera, personas que respeten que nosotros avanzamos cuando nosotros estamos listos y a nuestro propio ritmo. Gente que te estimule a querer mejorar, crecer, como que te estimule a querer evolucionar. Y personas que sean recursos para que te puedan ayudar a implementar tus planes. No solamente gente que te diga, sí, vos podés, sino gente que te diga, ah, sí, mira, yo te puedo ayudar con esto, yo te puedo ayudar con aquello. Y en el verano, gente que genuinamente pueda celebrar con nosotros y que se pongan contentos por nuestros logros. Son esto que yo siempre les digo, es, ¿quiénes son las personas que merecen escuchar tu historia? Y esos que merecen escuchar tu historia son los que se ponen contentos cuando te va bien. Yo tengo una amiga que una vez me dijo, yo hacía mucho que no estaba en pareja y estaba muy contenta por la pareja que tenía, y le dije, ¿querés venir a cenar con nosotros? Y me dijo, no, me da odio la gente feliz. Dije, bueno, creo que no es la mejor persona para seguir en mi vida en este momento, porque, o sea, ¿en serio? Yo estaba contenta y quería como, viste, juntarnos a pasar un buen momento que yo estaba contenta, y me dijo, bueno, fue como honesta, digo, pero necesitamos gente que se ponga contenta cuando nos va bien y que nos ayuden a celebrar, nos recuerden celebrar, gente que acepte nuestras muestras de gratitud por haber estado en nuestro camino, personas que sean modelo de rol del éxito para que uno pueda como emularlos y seguir con ellos en este camino de crecimiento, y personas que nos ayuden a vivir los momentos y a sobrepasar los obstáculos que se nos suele presentar para no disfrutar el verano, ¿no? Personas que nos ayuden a gerenciar la ansiedad de lo que todavía no sabemos que va a venir o cómo lo vamos a mejorar. Entonces, fue un montón de información en corto tiempo. ¿Qué tal si la integramos con un ejercicio? Tenemos, a ver, ¿cuánto tiempo? Media hora. Hacemos 15 minutos de preguntas y después nos vamos a hacer el ejercicio, y si quedan, siguen trabajando, si no lo siguen trabajando en otro momento. Esperen que paro de grabar. Ah, no, no era esto. Acá estamos. Bien, vi unas manos levantadas por ahí, esperen que está parando de grabar, acá estamos.